Esto es Ensuizados. Hola y muy buenos días, tardes o noches en función de la hora que sea, dónde y cuándo me estás escuchando. Espero que desde casa. Bienvenidos a Ensuizados, el podcast que se graba desde la ciudad de Lausana, en la parte francófona de Suiza. Suiza, que tiene la red de trenes más puntual del mundo. Bueno, esto era cuando había trenes. Y también una de las más caras, con el 88,8% de tasa de puntualidad. Si me estás escuchando en época de COVID-19, pues efectivamente los trenes ahora circulan mucho menos, con lo cual estos datos que acabo de dar, pues da igual. Y si me estás escuchando en el futuro, espero que la visión que podamos dar hacia el pasado nos haga sentir mejor en estos momentos de habiendo aprendido pues muchas cosas. Esperemos. En cualquier caso, aquí en este podcast venimos a hablar de Suiza, y es lo que vamos a hacer. Que hubo mundo antes de la pandemia y lo habrá también después. Hoy tenemos un episodio local en el que pues vamos a intentar hablar un poquito de otra cosa y vamos a hablar de mi ciudad, de Lausana. Antes de empezar, comunicar lo que ya es obvio. No me pudisteis conocer en Gijón en marzo porque el evento pues no se celebró, por motivos obvios. El evento ha quedado pospuesto a septiembre y ya os daré más detalles, pero en cualquier caso tengo la firme intención de estar por allí cuando se vuelva a celebrar. Siempre lo digo, pero siempre es verdad. Muchas gracias por el tiempo que me has dedicado en el pasado y por el que estás a punto de dedicarme. Sin tu escucha, mis palabras quedan en nada. Y con ella, con tu escucha, pues mis palabras se llenan de sentido. Y además, cada vez somos más en un podcast tan de nicho, así que muchísimas gracias. En cuanto al capítulo de hoy, pues en esta ocasión no tendremos la lección de francés, pero tendremos un número musical. Una cosa por la otra. Así que espero que lo disfrutes. Pues venga, empezamos. Vamos allá. Pues como decía al principio de este podcast se está grabando en tiempos de confinamiento en los que a la gente pues se le ha prohibido una actividad tan mundana, pero tan relajante al mismo tiempo como es salir a pasear a la calle, ver a la gente, ver las tiendas, yo qué sé, ver los museos, los monumentos, cualquier cosa. Así que bueno, pues en esta ocasión te invito a venir conmigo a Lausana y a pasearte por sus calles. Antes de que se me insulte por salir a la calle, que sepáis que los sonidos que oiremos hoy los salí a grabar a primeros de marzo, pensando en este capítulo, y que hace semanas que salgo de casa solo para lo justo y para lo que me obligan, ¿vale? Dicho esto, no creo que sea la última vez que tenga ganas de invitarte a un paseo conmigo, por lo que hoy nos vamos a quedar por el barrio de la Catedral y si esto tiene éxito, iremos explorando también más adelante otros rincones. Y es que Lausana existe desde mucho antes de que la propia Suiza existiera. Nos dejamos para otro momento las preguntas del examen de nacionalidad sobre que si 1291, que si el Grütli, que si Guillermo Tell. ¿Estáis cansados, supongo ya, de que al inicio de cada podcast os diga que Lausana es capital del cantón de Vaud, capital olímpica internacional? En alguna ocasión he incluso mencionado que es sede del Tribunal Federal, que es la más alta instancia del sistema de justicia de la Confederación Suiza. Lo que no suelo mencionar es que a pesar de ser una de las grandes ciudades de Suiza, que de hecho es la quinta tras Zúrich, Ginebra, Basilea y Berna, tiene la apabullante cifra, entre comillas, de 145.000 habitantes y 420.000 si queremos también tener en cuenta el área metropolitana. Tampoco voy a pretender, y ya te lo aviso, ser un experto en historia. Primero, por lo poco que sé. También porque lo poco que sé viene de los museos, los panfletos para turistas y ningún problema tengo en admitírtelo, también lo que haya podido leer en la Wikipedia. Pero sí que me parece interesante destacar todo esto sin ninguna intención de exhaustividad o rigor histórico, pero es verdad que el nombre de Lausana, el topónimo, el Lausana, pues se atribuye a cuando los romanos se montaron aquí un campamento en Vidi, que curiosamente, además Vidi hoy es una zona de camping, con lo cual todo muy bien. Y a este campamento lo llamaron Lausana, y de ahí pues viene el nombre de la ciudad de hoy en día. De hecho, allí en Vidi hay un museo con restos romanos que os recomiendo visitar si os pasáis por aquí. Por cierto que si te pasas por aquí, pues también puedes contactar conmigo y nos podemos tomar un café a 4,10 francos, que es de momento lo más caro que he encontrado en la ciudad. Lo que pasa es que no voy a decir dónde, porque si no la señora que regenta este salón de té de los 4,10 francos, pues lo mismo se me enfada conmigo. Al margen del café,
parece ser que ya incluso antes de los romanos pues había gente por aquí. Los oyentes acérrimos que tengáis la paciencia de escuchar también mi otro podcast en Suicidados Express, pues a veces me oiréis hablar corto de respiración y jadeando, y a muchos además os molesta. Y esto es porque Lausana está construida sobre 3 colinas y cuando voy al trabajo andando pues me toca ir subiendo una de ellas a pie. Así que pues puede tener sentido, por tanto, esto que digo de que había mucha gente hace mucho tiempo, porque, bueno, pues gente asentada en posiciones elevadas que son más fáciles de defender, incluso para alguien tan lego en la historia como yo, pues parece tener sentido. Y además tenemos un acceso privilegiado al lago Le Mans, que hoy en día pues lo compartimos con lo que hoy en día es Francia, Suiza con Francia. Avanzando en el tiempo, y ya digo, sin ningún tipo de precisión histórica, pues encima de una de estas 3 colinas que os digo, pues se construyó una iglesia, que era por supuesto católica, y aquí ya sí que he tenido que tirar de Wikipedia, se construyó en el siglo VI, ¿vale? Para dar una idea de cuándo empezó aquí este tipo de cosas. Y al final, pues Lausana cada vez tenía más importancia política, más importancia religiosa, más dineros también, y acabó siendo de hecho la capital del obispado de Lausana, y se convirtió incluso en un centro de peregrinación mariana. Y ya digo que este episodio no pretende ser un monográfico sobre Lausana, porque de hecho quiero tener más, simplemente un paseo por aquí, entre otras cosas, además, porque me faltaría hacer muchísimo trabajo de investigación que, sinceramente, si soy sincero contigo, pues no lo he hecho. Pero donde quiero llegar con todo esto del siglo VI, de la Iglesia, de lo católico, etcétera, es que en el siglo XII, Lausana, al menos por allá arriba de esa colina donde la Iglesia, pues era un lugar muy importante, muy rico en religión, y se había independizado del reino de Borgoña, y el poder, pues ya digo, y los dineros estaban claramente en manos de la élite católica. Y entonces pues no es de extrañar que allá arriba, en aquel sitio privilegiado y con tantos dineros y con tanta importancia en esa colina donde la iglesia del siglo VI, pues empezara a construir ya en el XII, pues lo que hoy de hecho está presidiendo esa colina y se ha convertido en un símbolo y todo un icono de nuestra ciudad, que es la Catedral de Lausana, que es toda gótica hoy, y hoy en día nada, absolutamente nada católica. Así que vamos a subir las escaleras del mercado desde la plaza de la Palude, con su famosa fuente con una estatua que representa la justicia. Vamos a subir hacia la catedral. Estas escaleras en piedra y madera no se conservan como cuando fueron construidas al mismo tiempo que la catedral sobre el siglo XII-XIII, sino que se remodelaron hace unos 400 años y eso sí, desde entonces sí que no han cambiado mucho. A la izquierda dejamos el café Le Barbare, que por desgracia pues cerró hace unos cuantos años porque la señora adorable que lo regentaba pues se fue a una ya muy merecida jubilación. Había música en directo todos los miércoles, primeros miércoles de cada mes, y ahora pues el ayuntamiento está buscando ideas para intentarle dar una segunda vida, una nueva vida a este lugar histórico, que se ganó la reputación de tener el mejor chocolate caliente de toda la ciudad y, si me apuras, también de toda la región. Seguimos subiendo y en uno de los recovecos de esta escalera, mientras vamos aproximándonos a la catedral, tenemos el Gigaz, un bar discreto que suele estar muy animado, muy concurrido, muy majo él, y que además sale poco en las guías de turismo, así que guiño, guiño. Seguimos subiendo y llegamos al portal occidental llamado Montfalcon, que en estas navidades de 2019, como parte del festival Lausanne Lumière, que llena la ciudad cada año de instalaciones de iluminación artísticas, digo pues que este portal fue iluminado y coloreado por un señor que se llama Patrice Varener, o Patrice Varener, o yo que sé cómo se pronuncia, pero este señor lo he pronunciado así porque es un señor francés que ha hecho ya estas cosas por el mundo, de iluminar edificios con sistemas de iluminación policromados, y la verdad es que son una delicia. Así que os dejo en las notas del programa, en las notas del episodio, una foto de cómo dejó este portal occidental de la catedral con su iluminación. ¿Y este órgano? Me alegro de que me hagas esa pregunta. Por muy antiguo que sea este edificio, esta catedral, por mucho que se renovara hace unos 100 años, este órgano es muy, muy especial y muy, muy reciente también. Tan reciente como 2003. Dicen los que saben que es único en el mundo,
porque tiene los 4 estilos de los órganos que yo no conocía, pero que os cito para que parezca que sé. Clásico, sinfónico francés, barroco y romántico alemán. Sin poderme pronunciar demasiado, lo que sí que puedo compartir contigo es que es un instrumento americano, sí, hecho en los Estados Unidos. De hecho, es el primer órgano americano que se ha construido en una catedral europea. Así que los señores de Fisk, que es la empresa con sede en Gloucester o a saber cómo se pronuncia, en Gloucester, Massachusetts, pues pueden estar contentos de la hazaña. Y no patrocinan este episodio. Como curiosidad, hubo que quitar un púlpito de la catedral durante la construcción porque si no, no había hueco y no entraban las piezas. Si pasáis por aquí de junio a octubre, todos los viernes hay concierto y créeme que merece la pena. Vaya, parece que ya son casi las 10 de la noche. Nos van a dar encima las campanadas. ¿Y este señor? Pues me alegro también de que me hagas esta pregunta. Este señor es el vigía de la catedral, o el guet, escrito G-U-E-T en francés, que parece un dato sin importancia que se escriba así, que se llame guet, pero viene del verbo guetter, que yo no conocía, que significa vigilar, así que la primera vez que me hablaron del guet de la catedral, yo pensaba que me hablaban de guet, que se pronuncia guet, pero se escribe G-A-Y, no sé si ya ves dónde quiero venir, porque significa exactamente lo mismo que estás pensando, alegre. Acaban de decirnos «Il a sonné 10». Acaban de dar las 10. Desde hace más de 600 años, desde 1405 concretamente, y sin ninguna interrupción desde entonces, el servicio de guet de la catedral anuncia las horas. En nuestros días esto sucede todos los días del año, entre las 10 de la noche y las 2 de la mañana. En lo alto de 224 escalones está, en el beffroi o campanario, este señor, junto a las 7 campanas de la catedral. Cada una tiene nombre propio. Y cada noche, desde 2002 y en general desde 1405 sin ninguna interrupción, está este señor, que se llama Renato Häusler, que es hoy en día el guet titular, y anuncia, ya digo, las horas todos los días del año, desde su beffroi. Claro que eso solamente le toca hacerlo una vez cada hora, así que el resto del tiempo, pues según dijo en una entrevista, pues escucha música, mira las vistas, que está muy bien, las tormentas le gustan mucho, hace tarros con cera para hacer velas y también escucha la radio, según dijo ya digo en esta entrevista. Así que pues quizás se anime también a escuchar podcast y aprender español, así que saluda si oyes esto, Renato, hola. Y cuenta también en esta entrevista que se ha hecho amigo de un murciélago que viene a verlo muy a menudo. Y por si os preguntáis, en pequeños grupos se puede subir por la noche a visitar la catedral con Renato, previa reserva, gratuita, y se pueden disfrutar, ya digo, de estas vistas de la ciudad desde lo alto del campanario y si a uno le apetece, pues también tener un rato de charleta con Renato. Hace 600 años el vigía de la catedral también avisaba de los incendios, aunque hoy en día, pues con los medios actuales esta función ha quedado en desuso.
Las campanas también hoy en día pues suenan a cada hora de forma automática, así que también es una función de menos que tiene el GUE. Y precisamente pensando en que el trabajo de este señor se ha simplificado sobremanera con el paso de los años y que en realidad no es esencial, me preguntaba el otro día si con las medidas del confinamiento y el teletrabajo, pues a este buen señor no le iban a haber dicho que se quedara en casa y que no viniera a gritar las horas. Y resulta que es justo todo lo contrario. Desde el pasado 27 de marzo de 2020, con esto del COVID-19, el GUE ha recuperado su función de alerta. Todos los días, a las 10 de la noche, tras el anuncio que acabamos de oír, se acerca a la campana llamada Clemencia, para hacer exactamente lo que se hacía en la Edad Media, para avisar de los incendios. Durante 3 minutos dará 3 golpes, una pausa, 6 golpes, una pausa, 3 golpes, una pausa y así sucesivamente. El mismo ayuntamiento que en su página web dice literalmente, madre mía, que el trabajo del vigía ya no tiene ninguna utilidad práctica, ha decidido también el mismo ayuntamiento encomendarle esta tarea hasta nuevo aviso. Dice Renato que no es para avisar del peligro, sino es más bien simbólico para que la gente, pues, en fin, sea consciente de la situación y sea más tendente a ayudarse. No he podido ir a grabar su anuncio, no he podido ir a grabar las campanas, porque salir de casa ahora, pues, sería irresponsable por mi parte. He encontrado una grabación en la web de la RTS, la tele suiza francófona, pero honestamente prefiero no compartirlo porque, en fin, grabar el sonido de una campana con un micrófono estando al lado de una campana, ya os digo yo que nos da buenos resultados porque el micrófono explota. Así que con este evento mundial del virus maldito, pues se retoma este uso del campanario, del beffroi, en el que el vigía hacía sonar la alarma mientras el incendio no hubiera sido controlado. Y ya digo, por desgracia de momento este virus no está controlado, pero su intención, una vez más, es el de dar un mensaje positivo. Y cuando pase todo esto, pues tampoco se va a suprimir el trabajo del vigía. Ya en los años 60 se quiso hacer y fue tal la afluencia de cartas enviadas a la prensa regional, habrían sido quizá tweets hoy, no sé, con un hashtag, save the GUE, yo qué sé. Pues fue tal la afluencia de cartas defendiendo la función que así se quedó y yo creo, la verdad, que así va a quedarse la cosa por mucho tiempo. 2 detalles más sobre el campanario de la catedral. 1. Que en Suiza los trabajos a tiempo parcial son muy comunes y Renato pues no es excepción y su tasa de ocupación es del 53%, no sé cómo lo han calculado. Pero el resto del tiempo lo reemplaza un equipo de 5 vigías auxiliares, pero Renato Häusler sigue siendo el titular. Como curiosidad, antes de que Renato fuera el guía de la Catedral de Lausana, lo era otra persona que era toda una institución también, un señor llamado Philippe Beclin, más conocido como Mix y Remix, que ha fallecido, nos ha dejado recientemente, y que además era un dibujante de tiras cómicas para periódicos que, a nada que se leyera la prensa local, seguro que se le conocía. Y el otro detalle es que el 31 de diciembre de cada año, en la Nochevieja, pues la catedral es el punto de reunión lausanés por excelencia. En la llamada, no con mucha creatividad, la verdad, iluminación de la catedral, pues se da la impresión de que el campanario prende en llamas y así es como se marca el año nuevo. Bueno, así con el champán que te cae por encima porque todo el mundo se vuelve loco a medianoche y tal y cual. ¿Menos glamuroso que la Puerta del Sol de Madrid? Pues probablemente. Pero así es. Me he dejado en el tintero muchos elementos que, aunque me impresionan, pues no sabría la verdad de explicar con la autoridad suficiente, como puede ser el rosetón, que se conserva prácticamente intacto desde el siglo XIII, que fue de hecho excepcional en su momento porque no tenía ningún tema religioso o moral, o las vidrieras que se hicieron a principios del siglo XX, que son la verdad fantásticas, sobre todo la que, y esto ya es puramente personal, la que representa a la Virgen de Lausana, o el portal pintado con estatuas policromadas que igual datan del siglo XIII y, en fin, pues impresionante que estas cosas se hayan conservado. Pero lo vamos a dejar aquí y espero que esta visita pues os haya gustado.
Mencioné en el episodio anterior que se iban a celebrar los Juegos Olímpicos de Invierno de la Juventud en Lausana, y así fue durante el mes de enero. Aunque ahora nos parezca imposible organizar actos multitudinarios como Lausana 2020, pasó muy bien. Como ya hice en el episodio que titulé La música del ferrocarril, comparto una canción contigo. Es la canción oficial de Lausana 2020. Que ha sido la ganadora de un concurso organizado por la Alta Escuela de Música de Vaud, Valais y Friburgo, la HEMU. El compositor ganador se llama Gaspard Collin. Muy suiza, muy internacional la canción, tampoco es que sea una obra maestra, pero cumple muy bien con su cometido. Empieza con un cuerno de los Alpes y es, por supuesto, multilingüe. El estribillo está en inglés, las estrofas son en francés, en italiano, luego un rap en romanche, porque ellos lo valen, y finalmente una estrofa en suizo-alemán. No hay alemán del normal. Start now. Si la quieres escuchar entera, te dejo en las notas un enlace al vídeo de YouTube para que la puedas disfrutar y para saciar tu interés cultural. Pues hasta aquí el episodio de hoy. Espero que este episodio diferente te haya gustado y te haya permitido salir un poco de casa y, quién sabe, quizá hacer planes para las próximas vacaciones. Si aún así te interesa saber más, incluyendo quizá una parte de mi opinión de cómo anda lo del virus por aquí, escucha el episodio de mi podcast Ensuizados Express, cuyo enlace te dejo en las notas del programa. No te recomiendo necesariamente que te suscribas, lo dejo eso a tu libre albedrío. Pero quizá este episodio en particular sí que te interese. No voy a darle muchas vueltas al tema en este podcast, ya que abundan los podcasts que tratan el tema y no es esa mi intención. Si quieres ponerte en contacto conmigo, manda un mail a hello@edumartinez.ch. Si no, tienes el resto de medios en ensuizados.es/contacto, si tienes Twitter, @ensuizados, como quieras. Obviamente, aunque dije que estaría en Gijón en marzo, el evento se canceló, como dije al principio, me parece, así que en cuanto sepas si estoy allí en septiembre o no, pues os lo haré saber. Por si acaso, recuerda, si has llegado a este audio por casualidad, porque te lo han enviado por WhatsApp y no sabes cómo poder estar al tanto de las novedades, lo que viene siendo suscribirse, vaya. Esto es un podcast, te puedes suscribir utilizando Google Podcast, te puedes suscribir utilizando la aplicación de podcast de tu iPhone, Spotify, iVoox, muchas aplicaciones. Busca y pregunta si necesitas ayuda. Si ya sabes lo que es un podcast y usas algún podcatcher y tienes problemas técnicos, contáctame porque me gustaría saber qué pasa y lo mismo te puede ayudar. Gracias una vez más por la escucha y por los comentarios positivos en Apple Podcast que me hacen, la verdad, ruborizarme. No os merezco. Nos escuchamos pronto y recuerda que el verdadero queso de Gruyère no tiene agujeros.